Estamos en este segundo bloque con Gustavo Gaitán. Gustavo, estamos en Ecuador a puerta de elecciones. Puerta de elecciones a inicios del próximo año. ¿Qué deberían hacer los políticos ecuatorianos después de que para el ecuatoriano la política está demasiado lejos de mi intención de futuro? Bueno, específicamente las personas que quieren participar en las elecciones, primero deben prepararse. Fundamentalmente hay que tener una propuesta política, hay que tener un contenido, un programa. Eso es lo fundamental. En estos momentos preelectorales, las personas o los movimientos que quieren participar en las elecciones deben estar en la actividad de recaudación de fondos. La ley de gasto electoral, la ley de financiamiento electoral en el Ecuador prohíbe que una sola persona financie su campaña como ocurría en lo anterior. Claro. Los aportes no pueden ser más del 10% del tope electoral. Inclusive el mismo partido no puede financiar más del 50% de la campaña electoral. Con ese marco, pues no hay duda de que ya todos los movimientos y partidos deben conformar sus comités de recaudación de fondos, ¿no? Una actividad de consultoría política que nosotros hacemos, porque las campañas electorales son muy costosas, aun cuando se han acortado, y gran parte de ellas son financiadas por el Estado en el Ecuador. Las campañas electorales requieren de mucha inversión, ¿no? En este momento los políticos deben prepararse en media training, si es el caso, deben comenzar a formar sus comités electorales y sobre todo entender que no pueden ya sustraerse de la investigación política, de las encuestas, de los estudios, ¿no? Que de una u otra forma nos van orientando y nos van indicando las percepciones de la gente. No digo con esto que sea una herramienta fundamental, porque de todas maneras tenemos en cuenta de que cualquier encuesta tiene su margen de error, ¿no? Pero es un referente importante y por eso los políticos deben enterarse mucho de la comunicación política, conocer y entenderla de mejor manera. O sea, digamos que el proceso de hacer política de antes, donde no existían encuestas, donde no existía publicidad en medios de comunicación, donde no existía el internet y las redes sociales, ahora se convierte casi en fundamental utilizar esas herramientas. Sí, y sobre todo que los políticos lo han entendido, Roberto. Anteriormente, hace 30 años, yo recuerdo mis primeros clientes aquí en el Ecuador, ellos me comentaban, me decían, yo no creo sino en las encuestas de carne y hueso. Mi campaña, señor del taxi. Sí, yo confío en mi campaña electoral, la financio de mi bolsillo. Y realmente yo no necesito que nadie me entrene porque para eso es que yo soy líder y quiero ser el presidente de la República. Hoy en día ni los candidatos más locales, más pequeños, ya aplican esas estrategias, ¿no? Realmente en ocasiones uno ve que atacan las encuestas porque no las pueden comprar o realmente no hay quien se las haga, pero podríamos decir que la comunicación política ha evolucionado en eso positivamente en Ecuador. ¿Por qué crees tú que las nuevas generaciones, en el caso de Ecuador, no sé en Colombia, pero en el caso de Ecuador, las nuevas generaciones, ¿por qué desconfían de la política y de los políticos? Bueno, eso es histórico, eso viene desde Nerón, eso viene desde la Edad Media. Siempre los líderes han sido muy criticados, de diversas formas. Hay casos realmente históricos, por ejemplo con Luis XVI en Francia, que pasó a la historia como el hombre más sucio, ¿no? Que no se bañaba sino 3 veces en su vida, y no era cierto, era un hombre que le encantaba el agua, pero alguna vez hizo una declaración que decía que para poder curar su cuerpo de ciertas dolencias que tenía, un médico le recomendó 3 y solo 3 baños en ciertas sales minerales, y la cosa evolucionó de tal forma de que decían que él había dicho que el hombre se debía bañar solamente 3 veces en su vida, cuando nace, cuando se casa o cuando se muere, es decir, casi 2, ¿no? Y así quedó para la historia. Entonces, digamos, la actividad política, porque de todas maneras, acuérdate que también antes no había consultores políticos, claro, pero sí habían consejeros, claro, ¿no? Los consejeros eran muy poderosos. Siempre lo que decía el político, que era el rey, afectaba mucho a la gente. Las decisiones afectaban enormemente al pueblo. Y el pueblo, la única válvula de escape que tenía era criticarlos. Si vemos que desde entonces hasta ahora no se ha cambiado la actividad de gobernar, siguen siendo las mismas actividades de gobernar a través de un Estado, pues no hay duda de que hay un desgaste de la actividad política. La gente suele criticar a sus autoridades porque no tiene otra.
Eso afortunadamente es lo que nos enseña la democracia, ¿no? Por eso la democracia es aquella en donde se puede criticar a los funcionarios públicos, se puede inclusive invadir la privacidad en ciertas ocasiones de los funcionarios públicos, porque la democracia así lo indica. Ahora hemos hablado de la capacitación que tú das en Ecuador y en otros países, el tema de los políticos. Entremos al tema de la prensa. ¿Qué criterio cumple, a tu forma de ver, qué criterio cumple la prensa en el proceso político, en el proceso de información política, que en algunos países es muy criticado? Bueno, la prensa ha cumplido un rol fundamental. Tú que has escrito inclusive varias obras sobre, sí. sobre la prensa. Bueno, realmente la prensa ha tenido que ser, digamos, el canal para que los políticos se den a conocer, ¿ya? Eso ha sido así durante muchos años. Pero la prensa también es un poder y por lo tanto genera unos intereses. El nacimiento de los periódicos, casi todos los periódicos, yo estuve recientemente estudiando para escribir en mi libro Los 7 pecados capitales del periodismo sobre el periodismo panfletario. Y el periodismo panfletario era lo que había. Por ejemplo, en el Ecuador, los periódicos salían siendo liberales o siendo conservadores. Tú tenías que ubicarte. Si tú ibas a escribir sobre los liberales, era porque ibas a atacar a los conservadores, y viceversa. Entonces, un poquito los canales han ido evolucionando. La prensa fue la apertura a las ideas liberales, ¿ya? Y esa evolución del periodismo panfletario ha llegado hasta nuestros días, ¿no? En donde son importantísimos los editoriales, es importantísima la posición de un diario al respecto de las tendencias o los partidos políticos. Ahí me parece muy interesante lo que está ocurriendo, Roberto, en el Canadá. En el Canadá están comenzando a hacer lo que se llama la alfabetización mediática, es decir, enseñarles desde el colegio a los niños a entender a los medios de comunicación, a buscar las alternativas, a saber captar un mensaje, cuándo es positivo, cuándo es negativo, cuándo un mensaje contiene un interés, cuándo no lo contiene. Entonces realmente ahí en ese espacio se puede crear una nueva conciencia ciudadana al respecto a la prensa. Es decir, los ciudadanos asumen un rol crítico ante la prensa y eso es muy importante. Yo creo que para la mejora de la actividad periodística, se pensaba que el periodismo ciudadano, el periodismo que podía ejercer cualquier ser humano, era la oxigenación del periodismo, ¿no? E inclusive, en cierta forma, podríamos decir que lo que ha hecho Julian Assange ha sido eso, una suerte de periodismo ciudadano. Pero él tuvo que recurrir a los medios de comunicación para lograrlo. Entonces, esta alfabetización mediática me parece que va a generar un buen equilibrio, ya de hecho se está haciendo muy conocida en distintos ámbitos de América Latina, y la formación de profesores en alfabetización mediática para que la gente aprenda a consumir y a entender los medios es una cosa completamente diferente a la, digamos, represión oficial, que a veces se creen que es la única alternativa para que los medios se controlen. Ahora, frente a lo que tú acabas de comentar, la alfabetización mediática, en el caso de Canadá, si ponemos ese proceso innovador totalmente frente al caso ecuatoriano, la imparcialidad que se puede observar de medios públicos, de medios oficiales y de medios privados, ¿está cumpliendo las expectativas para la sociedad o no? Bueno, yo creo que porque realmente... mucha se ataca a la prensa, hay cierta prensa que saca un perfil, lo que tú dijiste hace un momento, otro formato de prensa saca el otro perfil, ¿eso un poco guía a la sociedad? Bueno, yo pienso que estamos pasando en el Ecuador de un polo a otro. Ya. Hubo un polo durante muchísimo tiempo en donde realmente en el Ecuador no había sino prensa privada. La prensa oficial casi no existía. Antes del presidente Correa, la Radio Nacional estaba cerrada, no había un canal oficial del Estado, ni siquiera tenía periódico del Estado. Ahora estamos en otro punto, que es el punto contrario, hay un exceso de oficialismo. Por ejemplo, el cambio de la ley de comunicación de que 33% de medios públicos, 33% comunitarios, 33% privados, a mí me parece una falacia. ¿Por qué el Estado se tiene que quedar con el 33% de los medios? Eso no me parece a mí correcto, pero es una realidad, ¿ya? Y lo vemos escasamente cuando vemos que un funcionario público ya simplemente no le rinde declaraciones a la prensa privada. ¿Por qué? Porque tiene la prensa pública donde puede dar a conocer y muchas veces esa prensa pública funge como defensor de los políticos, ¿no? Eso no me parece que haya sido un equilibrio sano, ¿ya? En este sentido me parece muy positivo
la parte comunitaria. En eso sí estoy muy de acuerdo. Las comunidades deben tener realmente sus medios de comunicación autóctonos, propios, que generen y prioricen sus necesidades. Eso realmente algo es muy bueno, pero también es una asignatura aún por aprobar. No, los medios comunitarios no han tomado la fuerza que han debido tener en un país plurinacional y pluricultural. Pluriétnico, o sea, y lo que tú mencionas, en esta repartición de frecuencias, efectivamente falta mucho para que se llegue a cumplir esa disposición de la Ley de Comunicación. Pasarán varios años. Un detalle importante, culminando el programa, mi querido Gustavo, cuando hablamos de que la radio y la televisión debe tener sus avances en cuanto a la tecnología, ¿cómo ves tú la situación actual de radio y televisión frente a la necesidad de los jóvenes que tienen el internet, que tienen el iPhone, que tienen tantos sistemas donde a través de la televisión pueden bajarse las películas? ¿Qué pasa con la televisión y la radio de aquí a 5, 10, 15 años? Bueno, lo dijo Bill Gates, la televisión y el computador van a ser uno solo en el futuro, y ya lo estamos sintiendo, ¿no? En ese sentido, los medios de comunicación tienen que comenzar a migrar básicamente a la web. La radio web es el futuro, la televisión web es el futuro. De hecho, es una cosa muy sana en muchos países. Por ejemplo, en Estados Unidos, yo veía el día de ayer, en el año 1982, habían 50 corporaciones que controlaban la mayoría de los medios de comunicación en los Estados Unidos. Ahora son 5. Es decir, hay una concentración excesiva en los medios poderosos en muchas naciones. Ese oligopolio, ese monopolio, ese duopolio, lo está rompiendo la web. Eso es muy positivo realmente para el desarrollo y la evolución de los medios. Yo diría que hay que voltear a mirar a las características de la web, uno por uno. La interactividad que tiene con los sujetos nos hace pensar que la evolución de los medios de comunicación y el consumo de los medios de comunicación está transformándose radicalmente. Y en eso tenemos que todos entrar. Ahora, hablando en este comentario tuyo, básicamente de los medios de comunicación de ciudades grandes, ¿qué pasa con los medios de comunicación pequeños, los medios de comunicación locales, de cantones, medios de comunicación de una cobertura muy pequeña, que seguramente no tienen ni siquiera los recursos económicos para poder avanzar en su cambio de tecnología? ¿Tienden a desaparecer? No, más bien yo pienso que la tecnología web es más económica que la tradicional. Es mucho más fácil para una emisora local poner su página web, porque hoy en día hasta el muchacho más pobre tiene celular, ¿ya? Y lo sabe manejar perfectamente. Pero sin internet, si no busca la zona Wi-Fi para... Pero busca la zona Wi-Fi y se la encuentra de alguna manera, ¿no? Es. Entonces hay que entender que la evolución es no solamente generacional, es una evolución de todo el mercado. Y pienso que la web está ofreciendo unas oportunidades económicas muy fáciles de adquirir y en cierta manera tiene que haber un consumo, digamos, unido, el medio tradicional, la televisión tradicional por la que estamos nosotros hablando, con la tradicional web. De hecho, la mayoría de las páginas web que tienen mayores visitas son las de los medios de comunicación. Quería aprovechar la oportunidad para invitar a todos los políticos, a todas las personas que están vinculadas con la actividad política, a un congreso, realmente un seminario taller que vamos a estar impartiendo en las ciudades de Quito, Guayaquil y Cuenca con la empresa Liderazgo. Será los días 27, 28 y 29 de julio. Realmente los invito a este taller de Media Training, El Candidato Imperfecto. Es un taller donde vamos a hablar de oratoria, vamos a hablar de cómo deben enfrentar los medios de comunicación los políticos, vamos a hablar de la manera como se debe organizar un departamento de prensa, la forma en cómo debemos dar las declaraciones de prensa. Y basando en el concepto del candidato imperfecto, porque no hay candidatos perfectos, vamos a desarrollar todo lo que son los fundamentos del lenguaje verbal y los fundamentos del lenguaje corporal, que van a ser fundamentales, realmente valga la redundancia, en esta campaña electoral. Yo los invito que se pongan en contacto con la empresa Liderazgo en el teléfono que encontrarán en la página web www.liderazgo.com.es o pueden enviar un correo a info@liderazgo.com.es y ahí estarán muy contentos de atenderlos y realmente los espero a todos. Amigos, están todos invitados del evento que está organizando la empresa Liderazgo con la capacitación de Gustavo Gaitán. Estamos seguros de que mucha gente irá. Como tú acabas de mencionar, estamos a puertas de un proceso electoral y estamos gustosos de que ustedes nos acompañen todas las semanas, amigos. Hasta la próxima semana y seguramente tendremos otros invitados de la misma importancia que Gustavo. Muy gentiles.